Bueno, nos acompaña también Ana Oramas, que es la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. ¿Qué opina de todo esto de Eurovegas? A Canarias le pilla un poco lejos, pero usted tendrá una opinión. Me horroriza porque además creo que en un país las leyes laborales tienen que ser igual para todo el mundo, las desgravaciones fiscales igual para todo el mundo y sobre todo porque creo que al final un tipo de ciudad como esa dedicada al juego, a la prostitución y a determinadas actividades de ocio, creo que no aporta riqueza a este país. Somos un potencial turístico y creo que hay posibilidades de inversión en este país maravillosas en todo lo que pueda hacer traer turismo del mundo, ¿no? Bueno, pues nos acompaña Ana Oramas. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Hablábamos de economía, estamos viendo el relevo en el Banco de España y hoy, esta tarde, conocíamos por medio del Gobierno, de Marta Fernández Currás, la secretaria de Estado de Presupuestos, que el déficit no va muy bien precisamente. Pero no es que vaya muy bien, es que en la mitad del año hemos consumido casi todo lo que teníamos que consumir de más, porque faltan solo 9 centésimos. ¿Cómo lo ven ustedes? Con preocupación, imagino. Pues la situación es muy difícil, poco margen le queda al Gobierno, desde luego. Por un lado, esa eliminación de la subvención para la adquisición de vivienda, por un lado, el tema fiscal, pero también la subida del IVA es inminente, a pesar de que el Gobierno sigue diciendo que no, que lo está estudiando, que va a marcar unos tipos, y el otro margen son dos cosas nada más: las prestaciones por el desempleo, si se va a prorrogar o no de aquellos que acaben la prestación, y desde luego va abocado a hacer un decreto de no disponibilidad, que es que se suspenden, como saben todos, eso se hizo ya el año pasado, en determinado momento, en los próximos meses, fijar un decreto de no disponibilidad. No solo ha sido el tema de los gastos, sino fundamentalmente parece ser que la información que ha salido en las últimas horas es que se ha desplomado la recaudación de los ingresos. Ahora vamos con eso, porque en el cuadro a la hora de cuadrar un presupuesto hay dos formas: recortar o ingresar más. En el recorte se ha hecho, parece que casi todo lo que se podía hacer. Lo que pasa es que, como usted decía, se ha desplomado, por ejemplo, los ingresos del Estado, y ahí se aplican nuevos impuestos. Se estudia el IVA, aunque formalmente parece que es solo un estudio de los tramos, del reducido, del superreducido, pero eso se dice también que va a afectar, sobre todo en los artículos más caros, por proporción al consumo. Esto es una espiral perversa. Bueno, hay un tema además que no olvidemos, que es que cada 100 puntos de la prima de riesgo son 1.000 millones de euros más al año que tiene que pagar el Estado, el Gobierno de España, de intereses. Eso quiere decir que si la prima de riesgo continúa en los índices que estamos viendo de 400 y pico, de 500 y pico, España este año tendrá que pagar 5.000 millones más de intereses con respecto a las cuentas. Esos son los números. Y 5.000 millones más, pues prácticamente el único margen que queda, desgraciadamente, son prestaciones por desempleo, las pensiones, lo que puede ser las pensiones, todos lo sabemos, y el tema del paro. O sea, que hay poquísimo margen. Y desde luego esa historia del Gobierno, igual que hoy el señor Luis de Guindos sigue negando determinadas realidades, de negar de que, como ayer dijo el señor el comisario europeo, que dijo precisamente Almunia en la reunión de ABC, o sea, las recomendaciones europeas no son recomendaciones, son obligaciones, y Europa ha dicho ya que hay que subir el IVA y que hay que quitar también las ayudas en la materia de adquisición de vivienda, y que hay que volver a replantear el tema de las pensiones. Y eso el Gobierno lo seguirá negando, pero eso está ahí sobre la mesa. ¿Es inevitable? ¿Es un mal necesario? ¿Usted cómo lo ve? Mire, yo creo una cosa: nadie duda del déficit. El problema es en qué plazo se nos hace llegar a esos índices. Y yo creo que no va a haber más remedio por parte de la Comisión Europea. Y creo que ahora hay, como diríamos, mejor ambiente para una decisión como esa, ampliar plazos. Es decir, nadie está discutiendo a qué déficit debemos llegar en el 2020, 2018 y tal. El problema es a qué velocidad se hace llegar. Y hay cosas que son imposibles. Esto ya se sabía a principios de año, e incluso el señor Rajoy intentó y nos vendió de que había pactado un índice distinto al que después nos exigieron, y ahora no hay más remedio. O sea, a un arcado, si al final la aprieta y se muere, pues no lo puede revivir. Y España puede salir adelante, pero con unos plazos adecuados y con una situación de pago de intereses adecuada. Desde luego, la prima de riesgo no puede aguantar todo el año en esos índices, porque España no puede asumir 5.000 millones más de intereses al año por una prima de riesgo como la que está en este momento. Se habla de subida del IVA, que afectará a los servicios que hasta ahora tenían aplicado un IVA reducido o superreducido. Eso aplica o afecta muy directamente al turismo, es decir, afecta muy directamente a Canarias. Usted en ese momento, en ese sentido, ustedes, Coalición Canaria,
¿qué voto tendrían en el Congreso? Mira, yo creo que yo por lo menos, a diferencia del PSOE y del PP, no cambio el discurso cuando gobiernan unos u otros, porque a mí me ha sorprendido mucho hoy las declaraciones del señor Rubalcaba, sabiendo, como sabe el señor Rubalcaba, que el tipo de decisiones que tiene que tomar el gobierno pues están en las mismas circunstancias exactas que tuvo que tomar el gobierno socialista en determinado momento y, por cierto, donde el Partido Popular no los apoyó. Y yo creo que las cuentas son las que son y las decisiones que hay que tomar son las que hay que tomar. Y en el caso de Canarias, el tema del IVA, lo que le quiero decir es que en Canarias, primero, no tenemos IVA, sí hemos tomado la decisión del IGIC, pero tenemos hundido el turismo de verano. Han bajado las reservas para el verano un 6%, aparte de la gravedad de la desaparición de Hispaner, que no se han cubrido los slots, o sea que tampoco hay vuelos a Canarias. Y estamos con un 32% de paro. Yo creo que en este momento no hay más remedio por parte de la Comunidad Europea, aparte de ampliar los plazos, tomar decisiones de inversiones productivas y de ir a una política de crecimiento y de reactivación de la economía, independiente de que es muy urgente. Los plazos de reestructuración del sistema financiero tienen que acortarse, porque si no hay crédito no hay economía. Y este país está yendo a una espiral sin sentido que los próximos meses va a ser terrible. Y creo, además, en lo que usted me está diciendo, que todavía no se es consciente ni por el parte del Partido Popular, que está con prepotencia, ni con el Partido Socialista, de la necesidad de un pacto político y de un consenso político muy importante para asumir los temas económicos. Habla usted de políticas de estímulo, de crecimiento. Hace unos días se reunían los ministros de Economía, mejor dicho, los mandatarios de las 4 grandes economías de la eurozona, y hablaban de un primer paso que eran 130.000 millones de euros. ¿Eso es un primer paso? ¿Es un brindis al sol, a la galería? ¿Va a ser efectivo? ¿Cómo se aplica? Porque es la primera noticia que tenemos de medidas de estímulo. Sí, es una cantidad. Esa cantidad puede ser muchísimo, puede ser poquísimo. Depende primero en qué sectores se invierta. Por ejemplo, en España se invirtió en determinado momento en el famoso Plan E, y excepto algunos municipios que hicieron realmente inversiones importantes que transformaron y que pudieron colaborar en determinadas infraestructuras turísticas o en alguna materia que fuera reactivar a la economía, al final no sirvió para nada. Yo creo que hay que saber en qué se va a invertir, en qué zona se va a invertir, cómo va a influir eso en el empleo y cómo va a influir también en el tejido empresarial, y si esa inversión va a generar más economía cara al futuro y cuánto le corresponderá a España. Hablábamos de la situación económica de cada país. Usted en concreto citaba la necesidad, o hablaba de la necesidad de ser un poco más flexibles en el cumplimiento de los plazos para no ahorcar al enfermo. Y se habla también desde Europa de un superministro económico. Ha salido hoy a debate de un ministro que tendría, o un superministro, la capacidad y la potestad de vigilar directamente la elaboración o el cumplimiento de presupuestos de cada país. ¿Usted qué opina? ¿Cómo le suena esto? Yo creo que la capacidad presupuestaria de cada país, eso va a ser imposible cuando temas muchísimo más importantes y que afectaban menos a la autonomía de cada país ha sido imposible acuerdos generales dentro de la Comunidad Europea. Sí parece lógico que vayamos a la Unión Monetaria y Fiscal, que haya una autoridad dentro de la Comisión Europea que controle y que tenga el aparato para el control de este déficit de directrices, pero desde luego directrices, nunca intervención de presupuestos como escribía hoy algún medio de comunicación. Yo creo que eso es imposible. Hablaba usted hace un instante de la necesidad de un gran pacto nacional, no sé si al estilo de los pactos de la Moncloa, de la transición, con aquellos problemas que teníamos económicos, de paro galopante, de inflación galopante. Usted pedía un gran pacto nacional y reprocha tanto al PSOE y al PP, digamos, que no están a la altura de las circunstancias según su formación política, Coalición Canaria. En este debate usted, además, aportó una intervención en el Congreso de los Diputados que dio mucho que hablar. Era esta que vamos a escuchar a continuación. Y el Partido Popular en aquel momento optó por intentar hacer caer el gobierno. Y gracias a Convergencia y Unión y a los nacionalistas canarios que nos abstuvimos, a pesar de las presiones, y siento que no esté don Cristóbal Montoro, que me dijo que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. ¿Le han comentado mucho en los pasillos después esa afirmación? No. A mí me sorprende porque yo en ningún caso quería montar el follón que se ha montado, porque además eso sucedió en el año 2010 y bueno, se puede comprobar en un medio de comunicación como es el Confidencial.com que el día 4 de junio del 2010 un periodista lo publicó, porque yo se lo conté a muchísimos periodistas al salir en el incidente que tuve con el señor Montoro en aquel momento.
Lo que pasa es que en aquel momento estaba mal visto contar cosas como esa y a ningún periodista le interesó. Lo que estaban pendientes era del resultado de la votación, no de lo que decía la diputada Naurama, que fui testigo y el señor Montoro no lo ha desmentido porque había testigo. El señor Montoro, o sea, lo que pasó allí fue muy sencillo. El PP se había comprometido con la señora Merkel y así se lo habían dicho al señor Zapatero que se iba a abstener para que con su abstención el Partido Socialista pudiera aprobar el famoso recorte de 10.000 millones, en la misma circunstancia que estamos esta semana. En las últimas 24 horas el Partido Popular decide no abstenerse para que caiga el gobierno. Y toma esa decisión en contra de mucha gente del Partido Popular. Y en las últimas 24 horas, pues el gobierno recurre a Convergencia y Unión, a la Coalición Canaria, que habíamos decidido no apoyar el decreto, para plantearnos que si ese decreto no se aprobaba, se intervenía España en una semana. Y tomamos una decisión que ha tenido un coste político muy importante, por lo menos en la parte de Coalición Canaria, de abstenernos. Y el señor Montoro se me acerca antes de la votación, dice, ¿cómo te vas a abstener? Hay que dejar caer el gobierno. Le dije, Cristóbal, el problema no es que caiga el gobierno, el problema es que España se hunde. Dice, que se hunda, que ya la sacaremos nosotros cuando lleguemos. Aquello a mí me indignó y salí, se lo contra los periodistas, y yo pensé que eso se sabía. Lo que pasa es que hoy, y lo quiero decir aquí, algunos periodistas que hoy los oigo escandalizados son los mismos que ignoraron el asunto hace 2 años. O sea, yo no me engaño, yo no quería montar el follón ni nada, creo que eso es toro pasado, y creo que el Partido Socialista, sinceramente, en los últimos meses está haciendo algunas de las cosas de esas que no entendía el Partido Socialista ni yo hace 2 años, y lo están haciendo ellos ahora en la oposición, ¿no? Yo creo que no son pactos en la Moncloa, creo que en este momento tiene que haber una visualización por parte de los ciudadanos. No quedan, las elecciones van a ser dentro de 3 años, tenemos un gobierno de mayoría absoluta, de que todos nos unimos para sacar este país adelante y con el costo que puede tener las medidas duras que haya que tomar, ¿no? Aquí no hay buenos y malos, aquí no hay recetas y yo tengo la razón. Aquí hay un camino y el que te presta dinero para que no te hundas te pone las condiciones y se aceptan o no se aceptan. Y tenemos que cerrar filas.